Un feliz día ya, jueves 15 de abril de 2021. Un gusto saludarles. ¿Cómo les va? En esta semana nos hemos enfocado muchísimo en algunos de los factores que podrían estar traduciéndose en el día a día en más pago, más dinero que tenemos que desembolsar en las compras para la gasolina, para cargar la gasolina en el auto y preguntarnos si esto es una tendencia, digamos, pasajera, si esto es simplemente un asunto pasajero o si llegó para quedarse. ¿Y por qué es importante? Porque de ello también depende lo que decidan los bancos centrales en nuestros países, es decir, el costo del dinero. Eso es un tema muy importante en América Latina y el Caribe. Saben bien ustedes que todavía estamos pues luchando contra la pandemia, contra las variantes, para contener todavía las infecciones. Y bueno, sabemos que se está prolongando y el desafío por las autoridades es mayúsculo si se sigue prolongando esta situación de contagios de pandemia y de problemas económicos. Así que le pedí a Alfredo Cutiño, director para América Latina y el Caribe de Moody's Analytics, que nos acompañara esta mañana para hablarnos un poquito de la inflación. Y Alfredo, primero que nada, bienvenido. Yo te busqué pensando incluso la semana pasada cuando vimos el dato de México y el dato de Brasil de inflación. Sí, desafortunadamente, aunque era anticipado, Gabriela, nosotros veíamos que se venía un rebote inflacionario desde la segunda mitad del año pasado, por varias razones, pero básicamente dos en particular, factores externos que tienen que ver con el incremento en el precio de las materias primas, particularmente de la energía, como hemos visto ya desde la segunda mitad del año pasado y en los primeros meses de este año, hay un importante incremento en el precio de los combustibles y del petróleo crudo y eso por supuesto afecta prácticamente a todo el mundo. Sobre eso los bancos centrales no tienen mucho que hacer, yo diría nada que hacer. Eso se está transmitiendo a las economías latinoamericanas. Y por el otro lado están los factores internos que tienen que ver con interrupciones todavía en la producción de algunas actividades y por supuesto también el exceso de liquidez que han bombeado los bancos centrales y que no se ha retirado de las economías. Y ahí tenemos ya inflaciones altas. En Brasil está fuera prácticamente del límite superior, 6.1% en el último mes. En el caso de México está en 4.7%, aunque la inflación subyacente a finales de marzo ya se situó por encima del 5%, también está por arriba del límite superior. Y después tenemos otros países en donde la inflación se encuentra en el rango superior y únicamente tenemos a Colombia, en donde la inflación se encuentra incluso por abajo de su objetivo central de 2%. Sin embargo, vemos ya una tendencia a la alza en prácticamente todos los procesos inflacionarios en América Latina, desafortunadamente. Y yo te preguntaba si este es un asunto pasajero en vista de, digamos, las fuentes de las que está partiendo o surgiendo esta inflación. ¿Es pasajero? Y si es pasajero, ¿por cuánto tiempo? Tú sabes muy bien que hay un debate en Estados Unidos en este mismo sentido. Claro. Bueno, como bien decimos, nada es eterno y en algún momento la inflación va a tender a estabilizarse y por supuesto también va a tender a bajar. Pero yo no veo la inflación tendiendo a la baja en el resto del año. Yo diría que para los próximos meses la inflación va a seguir a la alza, sobre todo en los países que tienen un repunte inflacionario muy importante, como son Brasil, México, el caso de Perú también. Yo no veo menor inflación en este año, precisamente porque, bueno, por un lado, el precio de los energéticos a nivel internacional sigue subiendo y eso tiene que ver con la recuperación importante que están teniendo las dos grandes locomotoras de la economía mundial, que son los Estados Unidos y China, y que están demandando mayor cantidad de materias primas y eso está impulsando el precio a la alza. Y por el otro lado, cuando medimos la cantidad de dinero real en la economía, sobre todo para el caso de México, el caso de Brasil, vemos que esa no se ha retirado. Los bancos centrales continúan con esa política monetaria expansiva que inició desde el año pasado y a estas alturas ese circulante monetario es mayor todavía que la cantidad de bienes y servicios producidos en la economía. Por supuesto, eso genera presiones de demanda
y eso se refleja en precios. En ese sentido, mientras los bancos centrales no empiecen a normalizar las condiciones monetarias, la inflación va a seguir a la alza y posiblemente vaya a rebasar el final de este año. Y yo te lo pregunto porque la siguiente, digamos, el siguiente planteamiento que te haría es justamente eso, la encrucijada para los bancos centrales cuando las economías ni siquiera están, no podemos estar hablando de recuperación, ya lo describí al inicio, el momento es complejo, vacunaciones incluso hasta en Chile, pero sin embargo también contagios altísimos. En Argentina estamos viendo cómo se están reviviendo restricciones en Buenos Aires, ¿qué te digo de Brasil que tú no sepas? Y por eso preguntaba yo qué tanto es esto una encrucijada para los bancos centrales. ¿Cuáles son los riesgos de hacer qué cosas antes de tiempo? ¿Y cuándo es ese antes de tiempo? Claro, los bancos centrales en América Latina son bancos centrales que tienen básicamente un mandato único, que es la estabilidad de precios, con excepción de un solo banco central en América Latina. Pero eso los limita por el hecho de que no pueden mantener tasas de interés relativamente bajas por mucho tiempo o inyección de liquidez en la economía, mientras la inflación se encuentre por encima del objetivo. Ese es el gran dilema que enfrentan los bancos con mandato único, que tienen que dedicar la artillería monetaria a preservar la estabilidad de precios, básicamente sin importar dónde quede el crecimiento. Como tú bien lo dices, las economías están en recuperación, pero están todavía funcionando muy por abajo de los niveles de capacidad productiva. La recuperación no es sólida, pero al mismo tiempo la inflación está subiendo. Entonces los bancos centrales se encuentran ahora en el dilema de o atacar la inflación o seguir apoyando a la economía. Desafortunadamente la inflación se está desbocando en el caso de Brasil y ya el Banco Central de Brasil ha tenido que empezar a normalizar la tasa de interés. Esto quiere decir el costo del crédito ya empezó a subir en el caso de Brasil. En el caso de México, yo no descarto que la tasa de interés que maneja el Banco de México también empiece a subir en los próximos meses, de tal manera que sí, efectivamente, los bancos centrales se enfrentan un gran dilema en América Latina precisamente por la limitación que impone su mandato monetario. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tendrían que hacer? De la misma manera en que flexibilizaron las tasas de interés el año pasado, ahora tienen un problema de inflación, lo que tienen que hacer es revertir precisamente esa expansión monetaria tanto en términos del precio del dinero, del costo del dinero, la tasa de interés, y también empezar a retirar la liquidez que bombearon, o al menos retirar en alguna cantidad la liquidez que está en exceso en la economía, de tal manera que eso pueda llevarlos a un control mayor de los procesos inflacionarios en la región. Ahora, déjame cerrar este concepto para regresar a la bolsa del supermercado, con lo que quisiera cerrar esta conversación, Alfredo, pero hablando del Banco Central que a todos importa, que es el de la Reserva Federal, que es el asunto del taper tantrum, que si la Reserva Federal va a empezar a retirar, digamos que esos estímulos, un episodio que vimos muy similar en la crisis financiera en esos años, pero en particular porque se está dando esta discusión de cuánto las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos van a mantener la tendencia al alza y cuánto, hasta ahora no se ha visto, cuánto realmente puede, digamos que, acentuar los desafíos para los países de la región en términos de salida de flujo de capital, cuando ya el concepto es la seguridad, la reactivación económica estadounidense, viendo lo que está sucediendo en América Latina. Claro, la Reserva Federal ya ha dicho y lo ha reafirmado en su última reunión que no tiene intenciones de empezar a subir las tasas de interés y de hecho se maneja un periodo de entre 2 a 3 años. O sea, estamos hablando del 2023 en el escenario más corto plazo. Eso quiere decir que las tasas de interés, la tasa de interés que maneja la Reserva Federal, que es la tasa de interés de corto plazo, se va a mantener sin cambio. Sin embargo, los mercados, los participantes de los mercados están viendo que la inflación viene al alza y efectivamente el último dato de inflación ya reportó un incremento en los precios generalizados en la economía de los Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos a una Reserva Federal que no quiere subir las tasas de corto plazo, pero por otro lado tenemos a un mercado que está viendo presiones inflacionarias porque la economía está creciendo y está creciendo de manera
sólida, de tal forma que la recuperación en Estados Unidos va a ser una de las más rápidas en el mundo. Y eso se está viendo como una amenaza que puede generar presiones de inflación. Y por eso precisamente se está reflejando en las tasas de interés de largo plazo. Ahora, esto tiene un problema o lleva un problema para las economías emergentes que recibieron gran cantidad de los recursos bombeados por los bancos centrales, como fueron los países latinoamericanos. Al subir las tasas de interés en los Estados Unidos, las de largo plazo, eso le quita competitividad al mercado de bonos locales en América Latina. Por lo tanto, los inversionistas que se colocaron en bonos latinoamericanos a tasas altas, por ejemplo, como la mexicana, al ver que las tasas en Estados Unidos, en una economía que está creciendo de manera sólida, con menor riesgo país, pues esos inversionistas están saliendo. Por eso no es raro ver que las estadísticas oficiales están mostrando que hay salida de inversionistas de mercados muy importantes en América Latina que están regresando a los Estados Unidos. Y eso presiona el tipo de cambio. Y si presiona el tipo de cambio y los inversionistas continúan saliéndose, el gran problema para los bancos centrales es que una depreciación cambiaria tiene un efecto adicional sobre la inflación. De tal manera que altas tasas de largo plazo en los Estados Unidos, depreciaciones cambiarias en América Latina, pueden forzar a los bancos centrales en América Latina a empezar a subir las tasas de interés más pronto de lo que se había anticipado. Estoy imaginando ya que estás imaginando tú también que, o proyectando que México y Brasil serán los primeros bancos centrales que veamos subir tasas de interés en la región. No sé si me equivoco, pero para cerrar, ¿qué representa esto para mi consumidor? Pensando en el básico, en el 101, que aquí es las compras, el pagar la gasolina, el pagar por alimentos, el ir al súper y darnos cuenta que estamos gastando más, destinando más de nuestro presupuesto a comprar los insumos para nosotros, para la colegiatura de nuestros hijos, etcétera, Alfredo. Un problema muy importante, no solamente para la clase trabajadora que está enfrentando este incremento de precios. Ya lo vemos, en México la gente se está quejando del incremento en los combustibles, del incremento incluso en las tortillas, el pan, el azúcar, el huevo. Hay una generalización de incrementos en productos importantes para la clase trabajadora, para la clase humilde del país. Lo mismo está pasando en Brasil, está pasando en Chile, está pasando en Perú. Entonces, el costo muy importante de este incremento de precios recae más que nada en las personas que menos tienen. Pero hay que agregarle otro factor, Gabriel. No solamente es que estas familias están enfrentando un encarecimiento de los productos, sino que también no han recuperado sus puestos de trabajo que se perdieron el año pasado a raíz de la pandemia. Entonces están enfrentando con un problema doble. Por un lado, no tienen el ingreso suficiente porque perdieron sus trabajos o porque tienen trabajos de medio tiempo, y por el otro lado están viendo un encarecimiento en el costo de la vida. Al final de cuentas, quienes van a seguir pagando todo este costo que nos ha traído la crisis y la falta de medidas y apoyo de los gobiernos sigue siendo la sociedad en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Sí, esa es la gran tragedia y además en algunos de ellos hablamos de escenarios electorales críticos, por ejemplo, la mega elección histórica del 6 de junio que se viene para México, pero no es el único país. Así que, bueno, ahí dicen que la gente vota pensando en el bolsillo, vamos a ver si es el caso. Yo te agradezco, Alfredo, que nos hayas hablado de lo que se viene en términos de inflación para nosotros como consumidores y para los países en relación con lo que van a hacer los bancos centrales a futuro. Buen día y gracias. Gracias a ti, Gabriela.